Buenos días a todos. Nos encontramos el día de hoy en la presentación oficial del libro Crisis de Cuidados, Envejecimiento y Políticas de Bienestar en Cuba, coordinado por Elaine Acosta. Me voy a permitir en este momento compartir para que vean ustedes el libro desarrollado desde la Universidad Sergio Arboleda en colaboración con el Cuban Research Institute de Florida International University. Quiero comenzar entonces abriendo este panel, dando una presentación general de lo que esto ha significado en términos de su pasado, presente y lo que esperamos que sea hacia adelante, la investigación sobre cuidados y envejecimientos en Cuba y envejecimiento en Cuba. Es de anotar que este proyecto surgió ya hace alrededor de 2 años, cuando Jorge Duani, director del Cuban Research Institute, vino a Colombia a hacer una presentación en el marco de los diálogos sobre Cuba desarrollados por el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda. En el marco de este encuentro se pactó establecer alguna suerte de acercamientos de cara a mirar mecanismos que permitieran facilitar el desarrollo de investigaciones sobre Cuba entre las dos universidades. En el marco de esto se estableció la visita posterior de Elaine Acosta a la Universidad Sergio Arboleda para presentar un documental sobre Carmelo Mesa Lago, el llamado decano de los estudios cubanos. En el marco de esta presentación pudimos realizar diferentes reuniones con Elaine y acuerdos de trabajo hacia adelante. Este libro es, pues, el producto de una serie de trabajos conjuntos que condujeron a establecer un cronograma de trabajo, la vinculación de diferentes investigadores, la estructuración de un libro en el que se incorporan 8 capítulos y una presentación de principales referentes en la materia, y en donde diferentes académicos que están en este momento en diferentes lugares del mundo pudieron contribuir con diferentes miradas. Una construcción diversa, plural, pero sobre todo y en gran medida colaborativa de cara a uno de los temas más pertinentes de la actualidad de Cuba, uno de los países más envejecidos de la región. Un agradecimiento muy especial al trabajo cuidadoso de Elaine Costa, que desde el principio estableció los canales de comunicación con cada uno de los investigadores e investigadoras de este libro, y precisamente por su trabajo que condujo a que finalmente pudiera salir y estar publicado en este momento. Creo que es una contribución inédita que al mismo tiempo se pone en un punto intermedio de cara a lo que ha sido también un trabajo conjunto con el AIN, y es la consolidación del proyecto Cuido 60. Y en este orden de ideas nos encontramos en este momento no dando un cierre de un proceso de investigación, que es lo que en muchas ocasiones precisamente pensamos con este tipo de publicaciones, sino que es en gran medida una apertura de una línea de investigación más profunda que esperamos que se desarrolle con el proyecto Cuido 60, un observatorio sobre envejecimientos, cuidados y derechos en Cuba. Sin más, quiero sobre todo agradecer a cada uno de los autores y autoras de este libro, a Jorge, que abrió las puertas para que este proyecto editorial viera la luz y que tuviese precisamente la posibilidad de manifestar de manera concreta esta colaboración tanto con Programa Cuba como el Cuban Research Institute, y precisamente abrir las puertas a futuras colaboraciones y darle un punto de lanza a este proyecto de Cuido 60. Sin más, me permito presentar a ustedes a Elaine Acosta, la coordinadora de este libro, la artífice de este proyecto y quien en este momento está precisamente liderando esta nueva línea de investigación. Adelante, Elaine, es todo un gusto para mí presentar este libro hoy. Casi que parece mentira que en menos de 2 años, en medio, después de, todavía no podemos decir que después de una pandemia, pero por lo menos ya vemos un poco la luz al final del túnel, y que hayamos logrado no solamente sacar este libro, sino que estemos en este momento ya empezando a transitar este trabajo con Cuido 60. Bienvenida, Elaine. Sí, muy buenos días, Sergio. Buenos días a todos y a todas. Es la verdad un enorme placer y un privilegio poder estar hoy presentando este libro que ya nos parecía en el momento en que los estamos bastante lejano y difícil de concretar,
pero aquí estamos. Así que yo en primer lugar igual quiero agradecerte a ti, en el nombre también del programa Cuba, pues todo el apoyo y el entusiasmo con que recibieron esta propuesta y todo el acompañamiento durante todo el proceso, a Jorge Duani y al Cuban Research Institute por todo el apoyo también brindado durante toda la gestación del libro, a ambos, la verdad, eh, por siempre estar ahí apoyando las ideas y su concreción, y en particular también a todos los autores y autoras que se sumaron entusiastamente a este proyecto en momentos, la verdad, bastante complejos para todos, porque este es un proyecto que fue incubado antes de la pandemia, pero realizado en plena pandemia, con lo cual supuso un esfuerzo adicional para todos y todas. Así que en ese sentido quiero darles mi especial agradecimiento y sin más brevemente poderles presentar los contenidos fundamentales del libro, sus propósitos. Quiero partir en primer lugar dando algunas ideas del contexto de este texto, ¿no? Que creo que son muy significativos para entender su relevancia. Decir que hoy igual no voy a entrar en muchos detalles porque nos acompañan algunos autores y autoras del libro que muy brevemente expresarán sus principales ideas al respecto. Pero bueno, lo importante es decir que este libro sale a la luz, como hemos dicho, en un año particularmente, aunque fue gestado durante el 2020, será a la luz en un año particularmente incierto y complejo para la sociedad cubana, como ha sido el año 2021. Todavía en medio de la crisis sanitaria mundial, yo no soy tan optimista como Sergio, no veo mucho la luz todavía al final del túnel, pero bueno, en particular para la sociedad cubana, creo que está también en el momento más difícil probablemente de la crisis sanitaria, hay tiempo, ¿no? Diferente para los distintos países, pero particularmente también por las múltiples otras crisis por las que atraviesa Cuba y particularmente por los impactos del estallido social ocurrido el 11 de julio. Este libro, a mi parecer, aunque aparentemente no lo sea, cobra más relevancia, particularmente porque hemos sostenido que detrás del estallido social hay razones de calado más profundo, ¿no? De calado más profundo que tienen que ver con razones de índole más social también, que obviamente se convierten en reclamos políticos, ¿no? Y que muchas de ellas están claramente relacionadas con las reformas gubernamentales que se han venido haciendo, fundamentalmente desde el año 2008 en adelante, en las que se ha priorizado muchas veces el ámbito económico y que han sido obviamente de carácter lento, inconclusas y bastante regresivas en términos sociales, ¿no? eh, la estrategia social y económica, así llamada por el gobierno cubano para enfrentar la crisis sanitaria y la llamada tarea de ordenamiento de principios de este año han sido un poco muestra de ese carácter regresivo en términos sociales que hemos comentado. Y el impacto que sobre todo esta última ha tenido en el primer semestre de este año ha sido altamente negativo. Uno podría afirmar también que van en la dirección contraria de lo que se supone debe ser una política social y económica en un contexto de crisis sanitaria, porque han ido en la dirección más bien de restringir las posibilidades de apoyo y sustento social, de obtención de medicinas y alimentos en una moneda en que no se recibe salario en Cuba, porque bien es sabido que han apuntado más bien a una dolarización parcial de la economía. Y todo esto confirma una tendencia que es bien clara en el libro y que se ha venido anunciando hace tiempo, que es una reducción significativa, ¿no?, del gasto social producida en los últimos años y una retirada explícita del Estado de buena parte de los programas de asistencia, ¿no? Y un cambio, un giro en el enfoque hacia la focalización y familiarización de las políticas sociales y por lo tanto un traspaso hacia la familia de la gestión del bienestar. La creciente también, por otro lado, estratificación social y racial resultante de todos estos paquetes de medidas tomados por el gobierno en distintos contextos
han sido una fuente de enorme frustración popular que, como les decía, puede estar, pensamos que está a la base también de esta protesta, que la pandemia ha venido también a reforzar un patrón de vulnerabilidad social que ya había venido gestándose en el país y que ha ampliado, ¿no?, el conjunto de las poblaciones en riesgo. Todo esto obviamente complicado, ¿no?, o complejizado por un contexto internacional de recrudecimiento de las medidas en torno al embargo y la falta también de una estrategia del gobierno cubano que no sea exclusivamente la de la denuncia para minimizar el impacto de este embargo. Por lo tanto, los impactos negativos sobre los sectores más vulnerables se han hecho sentir de manera significativa y en particular el rol más activo que se le ha dado a las familias, pero también al mercado en la gestión de la vida cotidiana ha tenido un impacto muy claro en los cuidados, ¿no? El aumento de los costos en los servicios sociales, la disminución o desaparición de subsidios, la escasa oferta de asistencia social han contribuido a que se familiarice y se feminice el bienestar. Por lo tanto, ¿cuáles son o cuáles han sido los objetivos de este libro que se anticipa, ¿no? En cierta medida se anticipó a dar, ¿no?, un poco el panorama más amplio, ¿no?, de las causas de esta crisis. Bueno, con este libro hemos querido ahondar en las distintas aristas de la crisis del cuidado y su relación con las políticas sociales en Cuba. Hemos insistido en una mirada interdisciplinaria y diversa desde distintas aproximaciones teóricas y metodológicas sobre el tema. Nos parece, en la línea de lo que decía Sergio, que es un aporte bastante comprensivo sobre el tema en la isla, uno pudiera decir también bastante pionero, aunque en los últimos meses, durante la pandemia, también se han estado algunas publicaciones desde dentro de la isla sobre el tema, pero hay que reconocer que la investigación sobre este tema es bastante incipiente y de alguna forma hemos ido empujando, ¿no?, a la relevancia de él en la isla. Nos ha interesado en la publicación cubrir diversos grupos que requieren cuidados, ¿no?, diversas poblaciones de interés en materia de cuidado, aunque todos necesitamos cuidados a lo largo de nuestra vida, siempre insisto en eso, pero hay momentos donde esos cuidados se hacen más intensivos y nosotros nos hemos enfocado en el libro fundamentalmente en las personas mayores, en los niños y en las niñas y en las personas en situación de discapacidad. Nos ha interesado también, además de cubrir esos grupos, mostrar algunos componentes de la crisis, en particular los aspectos demográficos, pero también los aspectos legales, políticos, éticos y económicos, así como las distintas estrategias que se han abordado desde los diferentes actores para enfrentar esta crisis. Este libro creo que ayuda también a entender los desafíos que enfrenta la sociedad cubana en términos de cuidado y políticas de bienestar, o sea, aquello que se requiere también para solucionar esta crisis, recordando que Cuba está entre los países más envejecidos de América Latina y el Caribe, y que por lo tanto eso lo pone en una situación más compleja, porque la política social no ha sido capaz, en el caso de Cuba, de anticipar y planificar la resolución de estos problemas, además de una muy baja participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de cómo pueden solucionarse muchos de ellos. El libro brevemente está conformado por 9 capítulos. Pudimos contar con el sugerente y provocador prólogo titulado Gloria y Miseria del Cuidado de la doctora María Ángeles Durán, que ha sido un inmenso honor contar con su contribución, porque ha sido una investigadora pionera en este campo en el mundo, sobre todo de habla hispana, y ella nos entrega una panorámica bastante completa de la historia, del concepto, pero también de la problemática en las distintas sociedades. Junto al fecundo prólogo de María Ángeles Durán, el libro cuenta con una introducción del doctor Jorge Duani, que aquí también nos acompaña y que nos va a comentar posteriormente el libro, así que no me detengo más ahí. Y luego hay interesantes capítulos donde participan investigadoras e investigadores de distintas profesiones, edades y lugares de residencia. Nos interesaba tener esa cobertura y esa mirada bastante amplia. Hombres y mujeres de ciencia, cubanos y latinoamericanos, especialistas en temas de protección social,
cuidados, género, demografía y envejecimiento. Obviamente nos hubiera gustado contar con la participación de más cubanos y cubanas, investigadores residentes en la isla, pero no fue posible porque muchos de ellos no es porque no los invitáramos, sino que las razones de agenda y compromisos de distinta índole no les permitieron participar. Yo agregaría que probablemente también porque muchas de las restricciones veladas, ¿no?, que el gobierno cubano a veces establece a las universidades y a los científicos sociales para establecer o poder establecer de manera diáfana y transparente relaciones con colegas de otras cubanos de otras latitudes, no cubanos. Entonces, a veces eso complica un poco la participación de ellos. Pero no obstante, contamos con la participación de algunos que residen en la isla. Creo que es muy interesante, y con esto voy cerrando, el capítulo también que nos entrega una panorámica de Nieves Rico y Flavia Marco, del avance en la agenda pública de los cuidados en América Latina. Creo que para Cuba es un aporte muy importante que ellas nos hayan regalado esta contribución, porque sitúan también a Cuba en términos comparativos con la región, cosa que no siempre se suele hacer y que es muy necesaria, ¿no?, para el caso cubano, donde esta idea, ¿no?, como de la excepcionalidad del caso cubano muchas veces nos persigue y nos restringe, yo creo, nos limita en los análisis. Así que yo creo que para los lectores desde Cuba ese capítulo ofrece información muy novedosa y de utilidad. Luego contamos con 3 capítulos dedicados al tema del envejecimiento. El doctor Carmelo Mesa Lago, que nos regaló un interesante capítulo también sobre los temas de protección social y pensiones. Nidia Marina Brismac, que escribió sobre política social. El doctor Sergio Díaz Briquet, que nos regala el tema en relación con la demografía y el envejecimiento, el que escribimos junto a Sergio sobre la situación y el panorama, una radiografía del envejecimiento en Cuba. El texto de Ailín Torres Santana, que ya se dirige más a la población infantil y a la situación de niñas y niños en términos de el cuidado, y también a la situación de las mujeres, ¿no?, y de las cuidadoras. Capítulo de Beatriz de Vuelta y Daniel Hernández, que hoy nos acompañan, donde analiza la situación de las personas con discapacidad, un tema muy poco explorado en América Latina, pero en particular en Cuba, y finaliza el texto, creo que no se me queda nadie, con el capítulo de Teresa Díaz, donde incorpora la dimensión ética de los cuidados, un tema que también creo de mucha relevancia. Ese capítulo de Teresa también anticipaba bastante los inmensos problemas que en términos éticos y relacionales, ¿no?, traían los cuidados en la sociedad cubana del 2020. Así que terminando, esperamos que este libro pueda contribuir al mayor conocimiento y análisis de la profunda crisis de cuidados que atraviesa la sociedad cubana, las múltiples y complejas necesidades que de ella se derivan y el rol que le corresponde a los distintos actores sociales. Esperamos también que pueda ser un material de consulta por jóvenes investigadores y por la incipiente pero pujante sociedad civil cubana, y que para todos ellos sea fuente de aliento e inspiración para lograr poner los cuidados en el centro y seguir presionando al gobierno cubano por políticas sociales donde las familias y las personas no sean las únicas o principales responsables del bienestar. Así que termino con esto para que tengamos tiempo de conversar todos. Muchísimas gracias, Elaine. Ahora damos paso al decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, el doctor Javier Ignacio Niños, quien será pues el encargado de abrir este espacio. Adelante, decano, bienvenido. Señor decano, le toca abrir el micrófono. Ya. Señor decano, le toca abrir el micrófono. Muy buenos días. En primer lugar, pues quiero felicitar a Elaine Acosta por el trabajo de edición de este magnífico
texto, además pionero en América Latina en materia de cuidado. También un saludo pues muy especial a Jorge Duani, a Nivia Martina Brismart, a Rainer Hernández, a Beatriz Revuelta, pues obviamente a Sergio, a Rainer Hernández, y no identifico a quien es de apellido Mesa, que está como C. Mesa, pero sí, Sergio me puede decir el nombre. Carmelo Mesa Lago. Carmelo Mesa. Bueno, pues digamos, es un gusto compartir con ustedes esta mañana desde Bogotá y desde muchos lugares del mundo, en donde vamos a aportar, digamos, al análisis sobre todo de la cadena de cuidado, en especial, pues digamos, por la preocupación de la población adulta mayor. En la isla, digamos, un país que presenta, digamos, unos índices preocupantes en el aumento de este segmento poblacional. También, digamos, en las carencias que pueden tener las niñas, los niños y los adolescentes en un periodo tan crucial para su crecimiento, para su formación, en donde las necesidades económicas nos remontan un poco a los primeros años de la década de los 90, con esas consecuencias tan graves, digamos, en materia social, y pues vale la pena repensar en iniciativas diferentes a las condiciones tan complejas que pasó la sociedad cubana en ese entonces. Y de manera especial, pues a las personas con algún tipo de discapacidad, que es en donde se centra el análisis, y cómo el Estado cubano, la dictadura cubana, que digamos utilizó como propaganda política las políticas sociales en un inicio, pues totalmente las ha abandonado y ha dejado, digamos, en un gran estado de vulnerabilidad a estos sectores tan necesarios de ayuda asistencial, médica, psicológica y de acompañamiento familiar. Y digamos, aquí ocurre algo muy similar a lo que ocurre en muchos países de América Latina también, digamos, la ruptura de familias, ¿no? La preocupación de familias en el exilio por sus ascendientes y descendientes, ¿no? Por los niños, por los mayores y obviamente por las personas que tienen dificultades en integrarse plenamente a la sociedad por tener algún tipo de discapacidad. El Estado, pues obviamente, tiene que generar, digamos, una serie de políticas, pero digamos que de manera preocupante desde fuera y pues las personas conocedoras del tema y especialmente académicos como los que hoy nos acompañan, sabemos que esa no es la prioridad. La prioridad es la defensa del régimen, la defensa de su élite y el abandono a la sociedad. Por eso, digamos, se hace tan preocupante este tema de suma importancia, ¿no? En tal sentido, pues obviamente quiero abrir la discusión, conocer en detalle, digamos, y dar un poco al público que nos acompaña hoy los resultados de este libro. En ese sentido, pues obviamente, pues quisiera, en la perspectiva de quienes nos acompañan, eh, mirar, digamos, la agenda pública de cuidados en América Latina. El recorrido por esta nueva estrategia que inicialmente analizó María Nieves Rico y Flavio Marco Navarro. De la misma manera, pues obviamente conocer en este sentido la gestión del bienestar y los cuidados en la Cuba del siglo XXI, hacia un cambio de paradigmas por parte de Nidia Marina Brismat. Entonces, digamos, en ese sentido empezaríamos con este primer análisis y continuaríamos desde luego con otros que vamos a citar, digamos, al concluir este primer acercamiento. Entonces, los dejo con eh, eh, Nivia Marina Brismat. Silvia, tienes que abrir el micrófono. Segundo, perdón, ya me oye. Muchas gracias, rector. Muy buenos días a todos. No pensé que iba a empezar yo, bueno, realmente. Entonces, primero que todo, tengo que agradecerle a Elaine por haber sido
la protagonista de esta iniciativa disciplinaria que, como bien decía el rector, es, digamos, precursora, y le agradezco mucho que me haya invitado también a estar en en este nuevo camino que espero que siga trayendo frutos. Soy autora yo del capítulo La gestión del bienestar y los cuidados en la Cuba del siglo XXI. Trabajé este capítulo a partir del enfoque de políticas públicas y los conceptos, mezclando los conceptos de regímenes de bienestar de Costas Steen Andersen y de organización del cuidado, organización social del cuidado, que nos legaron las feministas y las analistas de justamente de los estados de bienestar europeos, particularmente las inglesas, con relación a este tema. En ese contexto reconstruí los principales alcances y limitaciones del modelo de bienestar y de cuidados desarrollado en Cuba en 6 décadas, enfatizando sus alcances y limitaciones. Esta propuesta, que nació con el triunfo de la Revolución Cubana, se ha caracterizado por su universalidad y gratuidad. Sus componentes principales han sido un salario digno e igualitario a los trabajadores, un sistema de distribución de bienes de primera necesidad a precios subsidiados, aunque racionados, que ahora está en crisis por primera vez, a pesar de las grandes crisis que tuvo, estamos en una crisis tremenda al respecto, y un amplio repertorio de programas sociales para la atención y satisfacción de la población, que también tiene grandes limitaciones. Sin embargo, este modelo, aunque ha sido reconocido por sus notables resultados, también se caracterizó a lo largo de todas estas décadas por su hiperestatalismo, verticalismo y la excesiva centralización de la gestión. Los cambios que ha vivido Cuba desde la crisis de los 90 del siglo XX han transformado la lógica, interdependencias y quehaceres de las esferas del bienestar y el cuidado en Cuba. Ha tenido lugar un proceso de remercantilización, ¿sí? Pero también de refamiliarización, como bien apuntaba Elaine, y un estancamiento de importantes rubros en la gestión estatal, aunque se mantiene el presupuesto para las políticas y programas sociales. Urge transformar el modelo de bienestar y cuidados que nos ha acompañado desde hace varias décadas y que actualmente muestra limitaciones y vacíos. Una propuesta viable y posible para responder a la cuestión social de la Cuba del siglo XXI puede construirse, esa es mi opinión, esa es la propuesta, desde un modelo que involucre las diferentes esferas de bienestar, mitigando el protagonismo exclusivo que ha tenido el Estado. Para ello se propone un modelo de bienestar, fue mi propuesta, desde la perspectiva de la gobernanza que puede ajustarse, creo yo, a las actuales condiciones y realidades cubanas. La gobernanza es un concepto de aparición reciente, bueno, en promedio 20 años, y pretende trascender las limitaciones de los estados para gestionar en exclusiva los problemas sociales. En ese contexto, postula un estilo de gobierno donde el Estado es un agente integrante del proceso con un papel significativo, sin lugar a dudas, y hasta decisivo, pero que ha dejado de ser el actor directivo único, ¿sí? El que trasciende o domina la dinámica de la sociedad en todos los asuntos de interés. Este concepto subraya la capacidad de los actores sociales para autogobernarse, el paso de un centro y un modo jerárquico de sistema de gobierno a uno más asociativo y coordinador, y la participación ciudadana en las diferentes fases de las políticas y programas. La eficacia y legitimidad del actuar público se fundamenta en la calidad de la interacción entre los distintos niveles de gobierno, por supuesto, distintas esferas, sobre todo distintos actores, no solo gubernamentales. Para ello, se debe iniciar dotando de personalidad jurídica a los actores intervinientes, a los trabajadores por cuenta propia, nuestra incipiente esfera mercantil, ¿verdad? A los grupos sociales y comunitarios que también se han expresado desde hace más de 2 años, y articularlos a todos ellos en redes con las instancias estatales de gobierno, la academia también,
y las organizaciones sociales. También deben incluirse instituciones con una larga experiencia en el cuidado, como las instituciones religiosas. Desde esta forma organizativa menos vertical y más descentralizada, se pueden definir los problemas, plantear diseños viables y posibles y generar implementaciones más eficaces. Estos procesos deben incluir acciones de monitoreo, seguimiento, evaluación para articular permanentemente las necesidades y problemas sociales con sus propuestas de solución. Las asambleas, ahora sí, las asambleas de rendición de cuentas del poder popular y otras instancias existentes o anteriormente existentes, como los consejos populares, pero también los otrora talleres de transformación integral de los barrios, ¿sí?, entre otros, pueden ser un espacio ideal para discutir los problemas más cercanos que afectan a las personas y concertar vías de solución. Finalmente, o al principio más bien, debe tener lugar un pacto social sobre el bienestar, el cuidado y el buen vivir, como dicen las constituciones de América del Sur, ¿verdad?, como brújula y norte del accionar público. Un acuerdo explícito, solidario y corresponsable que coordine y regule la totalidad de acciones para proveer de bienestar y cuidados a todos, sobre todo a los dependientes por razones de edad o salud, pero también a los marginados, a los cuidadores, especialmente a las mujeres, y a los que no tienen voz, como las plantas y los animales. Urge un acuerdo fundado en la solidaridad, el reconocimiento y la preocupación con todos y para el bien de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nidia María. Damos la palabra al doctor Carmelo Mesa Lago, que va a presentar su capítulo titulado Impacto del envejecimiento en la protección social en Cuba. Adelante, doctor Carmelo. ¿Me oyen? Bueno, Cuba es el país más envejecido de América Latina. Y para los años 50 se supone que será probablemente el más envejecido del mundo. El problema, esto es positivo desde un punto de vista social, porque se alarga la esperanza de vida, las personas viven más años, pero desde un punto de vista financiero tiene un resultado adverso, porque al alargarse la vida de las personas, desde un punto de vista de las pensiones, cobran estas por un periodo más largo, y desde un punto de vista de la salud, están sometidos a enfermedades terminales como cáncer, problemas cardiovasculares, que son mucho más costosos y que además no salvan las vidas. Esto encarece el sistema de salud y encarece también el sistema de pensiones. En Cuba, para hacer más sostenibles las pensiones, se hizo una reforma en el año 2008 que aumentó las edades, aumentó las contribuciones, y eso por un periodo de 2 o 3 años redujo el costo, porque la diferencia en el costo, o sea, el déficit que se produce en el sistema de pensiones debido a que los ingresos son menores que los egresos, ese déficit lo paga el Estado. Entonces, esta reforma del 2008 redujo los costos, pero solamente por 3 años. Ya en los últimos 2 años hemos visto una retomada del aumento del déficit que va a continuar extendiéndose debido al envejecimiento acelerado de la población. Por último, hay un problema que en Cuba, desde la crisis severa de los años 90 y durante la crisis actual, se ha expandido la pobreza. En una situación como esta, debería de extenderse la asistencia social, pero desde el año 2007 en Cuba se ha recortado el gasto social de una manera muy profunda, y eso ha afectado todo, las pensiones, la salud y la asistencia social. Así que en vez de extenderse esta última, lo que ha habido es una reducción.
Cuba necesita una reforma profunda de su sistema económico que cambie por completo el sistema existente, que es un sistema de planificación central que no ha funcionado en ninguna parte del mundo, incluyendo a Cuba. Esto permitiría un mayor crecimiento económico y esto a su vez ayudaría a financiar y sostener los sistemas de salud, pensiones y asistencia social. Gracias. Muchas gracias, doctor Carmelo. Damos la palabra ahora a Rainier Hernández y Beatriz Revuelta con su capítulo titulado Cuidados institucionalizados, familiares y remunerados, una reconstrucción de los cuidados a personas con discapacidad en la política social en Cuba. Adelante, Rainier y Beatriz, bienvenidos. Muchas gracias, Sergio. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ya, bueno, primeramente agradecer el AINE por la oportunidad de contribuir a este libro que es pionero en Cuba. Como bien ella decía, creo que derivado de este libro hemos empujado muchas fuerzas desde las ciencias sociales en Cuba, quizás indirectamente, y se han producido otras contribuciones paralelas al libro que sin duda son aportes y ayudan a comprender la compleja situación en la que se encuentran varios grupos, ¿no? Pero creo que el libro hizo una importante integración de temas centrales, sobre todo mirándolo desde las políticas de bienestar y mirando grupos que han sido tradicionalmente excluidos, ¿no? En el caso de nuestro capítulo, intentó centrarse en pensar a las personas con discapacidad. Son personas que casi siempre quedan fuera de las discusiones sobre políticas de protección social o se habla muy poco de ellas, ¿no? Es un capítulo que también pretende hacer un aporte a los estudios sobre discapacidad en América Latina, que son relativamente recientes y deviene también de la firma de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006. O sea, ha habido una producción mayor de conocimientos en torno a la discapacidad desde ese hito tan importante que fue pautar cuáles eran los derechos fundamentales para estos grupos. Si bien Cuba refrendó esta convención, ello no se ha visto reflejado en los documentos de política pública. De hecho, Cuba no cuenta con una ley para las personas con discapacidad. Cuando fuimos a hacer este trabajo de reconstruir cómo se abordaban los cuidados, tuvimos que revisar un sinnúmero significativo, un gran número de documentos de política, leyes, decretos, leyes, documentos también de programas para poder tener una mirada más o menos clara respecto de cómo se abordaban estos grupos, porque no hay una ley integrada sobre discapacidad, ¿no? Y es una de las cosas que, en las que nuestro capítulo también apunta, ¿no? Entonces, claramente teníamos ese desafío de reconstruir los cuidados en una proyección hacia la discapacidad que es totalmente desagregada, ¿no? De conjunto con la no incorporación de lo que plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, referidas a mirar a estas personas no como personas enfermas, sino como sujetos de derecho en interacción o un cuerpo con cierta condición en interacción con un contexto específico, lo que tenemos en la política es una mirada médica, asistencialista, liderada también por el Ministerio de Salud Pública. Hay una mirada completamente salubrista al tema, lo que limita las posibilidades de pensarlas en términos sociales, ¿no? Y ahí claramente lo que no encontramos una mirada de la discapacidad en la política pública cubana, y eso es base también para nuestros análisis, que mire este tema en términos de estigmatización o segregación o quizás procesos de etiquetamiento médicos o pedagógicos o sometimiento, discriminación, sino más bien la discapacidad asociada con una patología, con un diagnóstico médico y también como una enfermedad, ¿no? Hay temas que están ausentes de la política pública cubana referida a la discapacidad o esta desagregación de la discapacidad que podemos ver en los documentos gubernamentales, y eso tiene que ver con, no hay un abordaje claro de la discriminación hacia las personas con discapacidad, ni en el ámbito educativo, ni en el laboral. Tampoco se atienden las realidades diferenciadas por género que pueden tener las personas con discapacidad y que las tienen en cualquier parte del mundo. Y tampoco hay un abordaje explícito a los cuidados
a las personas con discapacidad. Pareciese que el libro, como decía Elaine, se adelantó un poco a lo que sería una crisis mucho más profunda en Cuba, ¿no? Y creo que cada uno de los capítulos va aportando señales, va dando esos signos de cómo se encuentran ciertas personas en una situación aún más vulnerable y que esta crisis derivada del COVID y también de la reestructuración económica ha arreciado aún más, ¿no? ¿Por qué el interés en los cuidados, no? Y por varias investigaciones previas habíamos de alguna manera reafirmado que los cuidados a personas con discapacidad son doblemente invisibles. ¿Por qué? Porque se unen dos componentes. Uno primero tiene que ver con el género y que finalmente son las mujeres las que tradicionalmente cuidan, y ese es un trabajo completamente invisibilizado, es un trabajo no remunerado que no se ha tematizado tanto, de hecho es ahora que se tematiza aún más. Y por otro lado tendríamos estas concepciones tradicionales de la discapacidad que la consideran una desgracia personal y un asunto familiar, por lo cual no hay mucha injerencia del Estado o las políticas sociales, o al menos no hasta ahora, en esos temas. Además, cuando vemos las investigaciones relacionadas con los cuidados, se habla poco de la relación entre cuidados y discapacidad, y más encontramos investigaciones sobre cuidados relativos a los desafíos de la niñez o el bienestar de la niñez, o cuidados asociados justamente al envejecimiento, pero no pensados en torno a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces ahí había un vacío de conocimientos que era importante cubrir, ¿no? Y claramente también, y ya lo decía, cuando mirábamos las políticas de protección social y los documentos que abordan los desafíos de las políticas de protección social en América Latina, también encontrábamos que el espacio dedicado a la discapacidad era completamente escaso, ¿no? Entonces nos pusimos la meta de poder hacer esta reconstrucción de los cuidados en la política social cubana, mirando todo este panorama de construcción de la discapacidad en el país, de la invisibilización también de estos grupos. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra a mi compañero Rainier, que fue el colega con el que compartí este trabajo, para que pueda aportar algunos datos relativos a los principales resultados que encontramos en esta indagación. Sí, muchas gracias, Beatriz. Agradezco igualmente a Elaine por la invitación y voy a ser breve en honor al tiempo. Y voy solamente a comentar algunos elementos, hallazgos que son relevantes de nuestro capítulo. Y en primer lugar, bueno, lo que nosotros visualizamos como la existencia de una prevalencia de la definición de discapacidad anclada al discurso médico rehabilitador, y cómo esta concepción impacta la estrategia gubernamental en relación con los cuidados. Otro elemento, otro hallazgo importante de nuestro capítulo, sin el ánimo de ser una presentación de resultados, sino más que nada una invitación, ¿no?, a leer tanto el libro como el capítulo, y es que en la política social es posible identificar tres formas de provisión de cuidado. Y obviamente es importante reconocer esto, es que no están nombrados como tal. En primer lugar, los cuidados institucionalizados, los cuidados familiares y los cuidados remunerados. Obviamente, como también comentaba mi colega, los cuidados menos abordados son los que proveen, ¿no? Los que se proveen por parte de las mujeres en los hogares. Nuevamente, agradezco tanto a Elaine, ¿no?, como a las personas que propiciaron y favorecieron la realización de este hermoso libro, podría decir, y invito a todos y a todas a que obviamente profundicen, ¿no?, en los elementos que se han comentado en este espacio. Nuevamente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Rainier y a Beatriz por la presentación de su capítulo. Pasamos ahora entonces a los comentarios del doctor Jorge Duani a propósito de esta publicación. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Sergio, y gracias a Elaine por la invitación. Como hemos escuchado esta mañana, la pandemia del coronavirus 19 ha perjudicado a Cuba, al igual que a otras naciones del planeta, particularmente a los países menos aventajados económicamente y a los grupos más vulnerables socialmente, como las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad, como acabamos de escuchar. A las graves consecuencias sanitarias de la pandemia se añaden los costos socioeconómicos y humanos, entre ellos el aumento de la pobreza y el hambre, las desigualdades de género y generación,
las disparidades entre grupos étnicos y raciales y la creciente inequidad de las oportunidades de acceso al empleo, la educación, la salud. En América Latina, incluyendo a Cuba, la pandemia ha intensificado la crisis y los cuidados de las personas mayores de 60 años, los niños y las personas discapacitadas. Como hemos escuchado en varias de las presentaciones, las mujeres suelen proveer la mayor parte de los cuidados en sus hogares sin recibir una remuneración. La crisis de los cuidados, tanto en Cuba como en otros lugares, plantea grandes desafíos para el Estado, las organizaciones no gubernamentales, las comunidades, las familias y otros actores sociales, como serían incluso también los emigrados que envían ayuda a sus familiares que se quedan atrás, en este caso en Cuba. Por ejemplo, el acelerado aumento de los ciudadanos envejecientes requiere la formulación e implantación de políticas públicas que atiendan sus necesidades de salud, ingreso, entretenimiento y otras necesidades básicas. El doctor Camero Mesa Lagos se hizo referencia específicamente a los sistemas de pensión en Cuba, al igual que en otros países. El tema de la crisis de los cuidados, el envejecimiento y las políticas de bienestar social, el título de este libro, tiene una particular vigencia en el caso de Cuba. Según el Anuario Estadístico de Cuba para el año 2019, el 20.8% de los habitantes de la isla tenía 60 años o más. Esta cifra convierte a Cuba en uno de los 3 países con mayor población envejeciente de América Latina y el Caribe, junto a Puerto Rico, que a veces no aparece en las estadísticas comparadas, y Uruguay. Y el envejecimiento poblacional de la isla probablemente se va a acentuar en las próximas décadas. Para el año 2050 se proyecta que más del 36% de la población cubana tendrá más de 60 años, con lo que Cuba sería en ese momento el 9º país más envejecido del mundo. Lamentablemente, como hemos escuchado también en las presentaciones de hoy, Cuba no ha desarrollado una política integral y diferenciada hacia la población mayor de 60 años. Solo se han establecido algunas medidas parciales para paliar esta crisis de los cuidados, como tratar de mejorar los servicios asistenciales en los hogares de ancianos. Por otra parte, la crisis económica de la década de 1990, conocida de manera eufemística en Cuba como periodo especial en tiempos de paz, obligó a desmantelar ese modelo centralista, paternalista y universalista del Estado, de la cual nos habló Nive Marina, de bienestar social, que aspiraba a proveer los cuidados a los adultos mayores, así como a los niños y otros grupos vulnerables. Sin embargo, en las últimas décadas, el gobierno cubano ha recortado el gasto social en salud, asistencia social y pensiones, así como numerosos servicios anteriormente gratuitos o subsidiados, como la alimentación, la ubicación y los eventos deportivos. Uno de los resultados del retraimiento del Estado cubano de la protección social ha sido precisamente el aumento de la desigualdad, lo que se conoce en Cuba como la reestratificación social o la refamiliarización, como aquí se ha mencionado, y la refeminización de las cargas del cuidado de ancianos, niños y enfermos. Esta obra que presentamos hoy, recopilada por nuestra apreciada y acuciosa investigadora Elaine Acosta González, reúne 8 trabajos originales que abordan distintas aristas de la problemática enunciada aquí esta mañana. Los autores de los ensayos incluyen a destacados estudiosos de Cuba, residentes tanto en la isla como fuera de ella, y Latinoamérica, provenientes de países como Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y España. Los enfoques teóricos y metodológicos de los capítulos de este libro se anclan en varias disciplinas como la economía, la demografía, sociología, ciencia política, derecho y filosofía, y sus fuentes de información son tan variadas como el análisis de encuestas, las estadísticas, los documentos legales, las fuentes periodísticas, los testimonios y la observación partícipe. Varios capítulos realizan comparaciones entre el caso cubano y otros países latinoamericanos, poniendo de relieve las semejanzas y diferencias en la respuesta a la crisis de los cuidados en la región y particularmente a la implantación de medidas que se podrían llamar neoliberales en otros contextos de América Latina y que en Cuba no tienen ese nombre, pero que en efecto van en la misma dirección. Todos los colaboradores del libro concuerdan en la urgencia de prestarle más atención a las dimensiones sociales de la crisis actual en Cuba, tanto económica como política y sanitaria, y de elaborar políticas públicas más acordes con las transformaciones demográficas y socioeconómicas de la población cubana contemporánea, sobre todo su baja fecundidad, decrecimiento, envejecimiento y emigración masiva. Las recientes protestas contra el gobierno cubano que estallaron el pasado 11 de julio
son una muestra elocuente de las múltiples crisis de índole político, económico, social y sanitario que enfrenta actualmente el pueblo cubano y que urge atender ahora con más fuerza que nunca en el contexto de un extraordinario repunte de los casos de COVID-19 en la isla, una recesión económica que no cesa y un evidente y creciente malestar social en buena parte de la ciudadanía cubana. Me complace mucho que el programa Cuba de la Universidad de Sergio Arboleda en Bogotá, Colombia, haya editado esta obra con el coauspicio del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, aquí en Miami. Este tipo de colaboración internacional seguramente rendirá muchos frutos, como los que presenta la presente colección: rigor intelectual, perspectiva comparada, solidez de los planteamientos críticos, bibliografía actualizada y recomendaciones razonables para la política pública. Espero que podamos continuar y profundizar nuestros intercambios académicos entre las dos instituciones en el futuro para avanzar en el desarrollo de los estudios cubanos y cuboamericanos, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Y por último, no me queda más que felicitar al incansable colega Elaine Acosta González por su excelente iniciativa, a Sergio Ángel por su apoyo constante a este proyecto y a todos los colaboradores del libro por sus aportaciones académicas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jorge, por tu presentación. Me voy a permitir ya, para cerrar esta presentación de este libro, compartirles a todos para que aquellos que estén interesados en acceder al libro lo puedan hacer desde la página de Programa Cuba, www.programacuba.com. Allí van a poder acceder al libro. Un panorama general del mismo también lo pueden ver aquí, con la presentación de Jorge Duani, el prólogo de María Ángeles Durán, la introducción de Laína Costa, la coordinadora y compiladora del libro, y los 8 capítulos, de los cuales el día de hoy hemos presentado 3. También dejo acá la página de Cuido 60, de la cual Elaína Costa también es su directora ejecutiva, y da pie precisamente a comenzar este proyecto en torno a los cuidados, el envejecimiento y los derechos en Cuba. En este orden de ideas, es este no el cierre de esta línea de investigación sobre envejecimiento y cuidados, e invitamos también a todas las personas que participaron en este libro a hacerse partícipes de este proyecto de Cuido 60. Un agradecimiento muy especial al señor decano Javier Ignacio Niño, que nos acompañó el día de hoy en la presentación de este libro, y también director ejecutivo del programa Cuba, a Jorge Duani, el director del Cuban Research Institute de la Florida International University, a Elaína Costa, la coordinadora y compiladora de este libro sobre las políticas de cuidado, envejecimiento y derechos en Cuba, y a los autores que el día de hoy nos presentaron 3 de estos 8 capítulos de esta magnífica compilación. Concuerdo con Jorge, la idea es seguir profundizando en estas formas de colaboración que contribuyan en gran medida a una visión diversa, plural, pero sobre todo también colaborativa sobre Cuba. Un feliz día para todos y los invitamos entonces a leer esta magnífica obra. Hasta luego. Un gusto, feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos por estar.